¿Qué pueden tener en común la serie My Mad Fat Diary y Audrey Hepburn? ¿Alguna vez has oído la frase «la belleza radica en el interior»? ¿Qué opinas sobre esta idea? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho apreciar la importancia de la belleza interior? Dínoslo en los comentarios. Pero empecemos por el principio. Hola a todos, soy Chica Positiva y hoy quiero abordar un tema que considero fundamental: la importancia de la autoestima y el amor propio. Todos deseamos llevar una vida plena y feliz, pero a veces nos encontramos con obstáculos que afectan nuestra percepción de nosotros mismos. Es por eso que me he inspirado en una escena de la serie My Mad Fat Diary y en los consejos de belleza de Audrey Hepburn para compartir con vosotros una reflexión sobre este tema. No tengo muy claro si podemos incluir el clip de la escena de la serie en el vídeo por los derechos de autor. Además, YouTube se está poniendo muy estricto, así que intentaremos recrearla lo mejor que podamos. Disculpadnos los fallos, no somos actrices. De todas formas, os dejamos el enlace al vídeo en la descripción. Donde quiera que vaya, parece que rompo cosas, y cuanto más intento arreglarlas, más las empeoro. No es solo mi madre, son mis amigos, Chloe. No puedes arreglar a otras personas hasta que no te hayas arreglado a ti mismo. Pero no puedo arreglarme, porque estoy loca. ¿No estás loca? Si quieres ser una persona más amable con los demás, debes empezar por serlo contigo misma. Bueno, he intentado ser amable conmigo misma. ¿Lo has hecho? Porque me has estado diciendo lo horrible persona que eres y estás usando lo que sea que está pasando con Chloe o tu madre como excusa para odiarte a ti misma. En cada sesión dices que necesito amarme a mí misma, que tengo que empezar a quererme más. Desde hace meses, eres como un disco rayado, pero nunca me dices cómo empezar, o cuándo empezar, o dónde empezar. Entonces empecemos ahora. Ni esta noche, ni mañana, ni después de esa taza de té. Empecemos ahora mismo. Cierra los ojos. Ahora quiero que me digas lo que no te gusta de ti, pero sé sincera conmigo. No te hagas la lista, ni te enfades, sé sincera. Soy gorda y fea, y arruino las cosas tratando de encontrarle sentido. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? No lo sé, desde que tenía unos 9 o 10 años. Así que es una opinión sobre ti misma que te formaste hace mucho tiempo. Abre los ojos. Quiero que imagines una versión de 10 años de ti misma sentada en ese sofá. La niña que creyó que era gorda, fea y una vergüenza. ¿Te la imaginas ahí sentada ahora mismo? Ahora dile a esa niña que está gorda. No voy a hacer eso. Dile a esa niña que es fea. No quiero decirle a esa niña que es fea. Dile que es una vergüenza y que no vale nada, que es inútil. Porque eso es lo que haces todos los días cuando te dices eso a ti misma, cuando te convences de que eres una vergüenza y una carga. ¿No crees que es fea? No, ¿O gorda? no, ¿Ni una vergüenza horrible o sin valor? basta ya, no. ¿Qué le dirías a esa niña? Si ella te dice que es así como se siente consigo misma, ¿qué le dirías entonces? Que ella está bien, que es perfecta. Entonces eso es lo que necesitas decirte a ti misma. Cada vez que sientas ese pánico, esa ansiedad, cálmate como calmarías a esa niña. Tienes que decirte a ti misma que todo va a estar bien. Si te comprometes a eso, entonces te prometo que serás capaz de afrontar cualquier cosa. Y empieza ahora mismo, ahora mismo. En esta escena presenciamos un conmovedor diálogo entre los personajes donde se destaca la importancia de arreglar nuestra propia imagen interna antes de intentar estar bien con los demás. El personaje principal se encuentra en un momento de autodesprecio, pero se le revela una verdad transformadora. No puede amar y cuidar a los demás si no se ama y cuida a sí misma. Esta escena nos invita a reflexionar sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos juzgado y criticado sin piedad? ¿Cuántas veces nos hemos comparado con los demás y nos hemos sentido inferiores? Y para respaldar esta idea, me gustaría compartir contigo los consejos de belleza de Audrey Hepburn.
una icónica actriz reconocida por su elegancia y belleza. Tenía una perspectiva única sobre lo que realmente importa. Sus consejos nos recuerdan que la verdadera belleza no se encuentra en los estándares físicos impuestos por la sociedad, sino en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Para labios atractivos, habla con palabras amables. Para ojos adorables, busca lo bueno en las personas. Para una figura esbelta, comparte tu comida con el hambriento. Para un cabello hermoso, deja que un niño pase sus dedos a través de ellos una vez al día. Para el porte, camina con el conocimiento de que nunca caminarás sola. Las personas, aún más que las cosas, tienen que ser reafirmadas, renovadas, reclamadas y redimidas. Nunca pases por encima de nadie. Recuerda, si alguna vez necesitas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu propio brazo. A medida que envejeces, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte, la otra para ayudar a los demás. La belleza de una mujer no está en la ropa que usa, la figura que ella tiene o la forma que peina su pelo. La belleza de una mujer debe verse en el interior de sus ojos, porque esa es la puerta al corazón, el lugar donde habita el amor. La belleza de una mujer no está en su rostro, porque la verdadera belleza de una mujer está reflejada en su alma, en el cuidado que amorosamente da, la pasión que ella muestra, y la belleza de una mujer solo crece con el pasar de los años. Audrey Hepburn nos enseñó que la belleza de una mujer radica en su bondad, compasión y generosidad. Nos insta a hablar con palabras amables, a buscar lo bueno en los demás y a compartir con quienes más lo necesitan. Nos recuerda que nuestros gestos de amor y cuidado hacia los demás son los que nos embellecen realmente. Tanto los consejos de belleza de Audrey Hepburn como la escena de la serie nos refuerzan la importancia de amarse a uno mismo y valorar la belleza interior. Al combinar estas dos perspectivas, podemos descubrir cómo practicar los consejos de Audrey Hepburn puede ayudarnos a superar los patrones negativos de pensamiento y fortalecer nuestra autoestima. Cuando observamos la escena de la serie, vemos a la protagonista luchando con sus inseguridades y autoestima. Se siente atrapada en una mentalidad negativa, creyendo que es gorda, fea y que arruina las cosas. Sin embargo, a través de la guía de su terapeuta, comienza a comprender que el amor propio y el cambio de perspectiva son fundamentales para su crecimiento personal. Los consejos de belleza de Audrey Hepburn, que van más allá de la apariencia física, complementan perfectamente esta enseñanza. Hablar con palabras amables, buscar lo bueno en las personas, compartir con los necesitados, permitir que otros nos brinden cariño y caminar con la certeza de que nunca estamos solos, son pautas que nos invitan a cultivar la belleza interior. Al poner en práctica estos consejos, comenzamos a romper los patrones negativos de pensamiento y a fortalecer nuestra autoestima. Aprendemos a tratarnos con amabilidad y compasión, a reconocer nuestras cualidades y a valorar las cualidades positivas de los demás. Al compartir nuestra generosidad y cuidado, nos conectamos con el mundo que nos rodea de una manera significativa. Así que los consejos de belleza de Audrey Hepburn, junto con la escena de la serie, nos muestran que el amor propio y la valoración de la belleza interior son fundamentales para una vida plena y feliz. Al practicar estos consejos, podemos transformar nuestra visión de nosotros mismos y del mundo, creando una base fuerte para construir una autoestima sólida y duradera.
La belleza interior no solo se refleja en cómo nos vemos, sino en cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Al integrar estos conceptos en nuestras vidas, podemos cultivar una autoestima saludable y construir relaciones significativas basadas en el amor y la compasión. Recuerda que eres único y especial, con cualidades y dones que te hacen brillar. No permitas que los estándares externos de belleza dicten tu autoestima. Enfócate en fortalecer tu amor propio y en reconocer tu propio valor. Acepta tus imperfecciones y celebra tus fortalezas. Eres digno de amor y mereces ser tratado con respeto y bondad, tanto por ti mismo como por los demás. Permítete practicar la amabilidad, la compasión y la generosidad hacia ti mismo y hacia otros. Recuerda que la belleza interior se refleja en tus acciones, en cómo te relacionas con los demás y en la energía que transmites al mundo. Cultiva una mentalidad positiva y optimista y busca el bien en todas las personas y situaciones. No olvides que el amor propio y la belleza interior son un viaje personal y continuo. Habrá días en los que te sientas inseguro o dudoso. Hasta las personas más bellas los tienen, pero recuerda que esos momentos pasajeros no definen tu valor. Mira en tu interior y reconoce la luz que hay en ti. Te animo a abrazar tu individualidad, a valorar tu belleza interior y a compartir esa belleza con el mundo. Permítete ser amable contigo mismo, tratarte con amor y respeto y recordar que mereces sentirte hermoso y valorado en todo momento. Gracias por unirte a este viaje de exploración y crecimiento personal. Recuerda que eres capaz de llevar una vida de éxito y felicidad cuando te amas y valoras a ti mismo. Ámate, valórate y brilla con tu hermosa luz interior. No olvides suscribirte al canal para más contenido motivador y consejos para una vida plena y feliz. Juntos podemos construir una comunidad en la que todos se sientan capacitados y amados. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Besos.